A continuación, Cosa Pública. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Cosa Pública. Análisis de los temas políticos, económicos, de comercio exterior y empresariales de mayor actualidad. Con la conducción del ingeniero Roberto Aspiazu. Cosa Pública. ¿Cómo están, amigos de Telesucesos? Es un gusto nuevamente darles la bienvenida a este su programa Cosa Pública. En esta oportunidad vamos a abordar tanto temas económicos como políticos que son de mucha actualidad. Saben bien que han transcurrido ya los primeros 100 días de gobierno, que es una suerte de paradigma respecto a ir viendo los perfiles, las proyecciones del nuevo gobierno, y justamente para hacer el análisis tenemos invitado a un buen amigo, Henry Kronfle, asambleísta del bloque del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, a quien naturalmente le damos la más cordial bienvenida. Empecemos por la parte del plan económico. Es tal vez un vacío que existe y una exigencia de parte de distintos actores de la sociedad. Hubo una primera señal en lo que tiene que ver con la presentación de la proforma presupuestaria ya aprobada correspondiente a 2017, pero obviamente la expectativa está cifrada ahora en la presentación de la proforma 2018 hasta el 1 de noviembre. En esos términos, ¿cómo mira usted la situación? Bueno, gracias Roberto por la invitación, un gusto estar aquí y un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando. Básicamente, yo creo que hay que entender la parte económica, política que se está viviendo en este momento. La primera cosa que ha hecho el gobierno, que hay que rescatar, es que no ha habido un paquetazo económico, habiendo de alguna manera transparentando las cifras de la situación económica que vive el país, entre ellos la alta deuda sobre el Producto Interno Bruto. Hay que decirlo con claridad, no ha habido el paquetazo económico. Eso es la primera acción. La segunda acción que creo que vale la pena rescatar es el diálogo y la conformación del Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Es decir, esta vez no voy a imponerle al sector empresarial las reglas del juego, voy a dialogar, voy a consultar, voy a consensuar con el sector empresarial esas reglas del juego para generar confianza y tranquilidad y resolver los problemas tanto transversales como sectoriales que vive la economía a raíz de una imposición de 10 años de reglas del juego sin entender cómo funciona el sector productivo real. Eso es muy importante. Lo tercero, el presupuesto general del Estado. El presupuesto general del Estado que se aprobó en la Asamblea hace un mes, alrededor de un mes, era un presupuesto general del Estado que por ley tenía que ser prórroga del presupuesto general del Estado del año anterior. Entonces había poco margen de maniobra en ese presupuesto para incluir, digamos, nuevas iniciativas del gobierno, del nuevo gobierno, el gobierno nacional. En ese sentido, prácticamente se aprueba este presupuesto cuando más del 75% está devengado, es decir, está gastado ya del presupuesto. Sin embargo, me permití yo hacer en la Comisión de lo Económico y Tributario de su Regulación y Control, que es la comisión en donde yo estoy dentro de la Asamblea Nacional, hacer un informe de lo que se denomina un informe de minorías. En ese informe de minorías le digo a la mayoría de la mesa y al pleno de la Asamblea Nacional, no podemos aprobar un presupuesto general del Estado tal cual está presentado, porque tiene deficiencias. Habían errores en cuanto a recaudación tributaria en las diferentes páginas web de las diferentes instituciones del Estado. Habían asignaciones a las universidades que no estaba claro. Pero finalmente se aprobó tal cual. Se aprobó tal cual con requerimientos postaprobatorios, que eso fue algo novedoso que no se había dado antes. Es decir, lo apruebo, pero requiero que corrijas todos estos puntos, y la mayoría de esos puntos son el informe de minoría. Pero el problema sigue siendo de que hay sobreestimación de ingresos y subestimación de gastos.
Es decir, desde ese punto de vista hay un problema con miras a la proforma presupuestaria 2018 que vaya a replicar estos vacíos de lo que se acaba de aprobar. Es correcto, Roberto, pero creo que vale la pena para aclararle a la ciudadanía que esa diferencia de ingresos y esa diferencia de gastos sigue manteniendo una regla fiscal, que es la regla macrofiscal, en donde los ingresos corrientes o permanentes que se dominan hoy en día cubran los gastos permanentes. Es decir, por más que existe diferencia en los dos lados, sigue habiendo un superávit permanente. Y eso es importante decirlo. Al momento que exista un superávit permanente, haciendo esas correcciones, como tú muy bien los has mencionado, ya no caben más impuestos, porque básicamente los ingresos permanentes son los impuestos y los gastos permanentes son los salarios. Pero ¿qué pasa con el servicio de la deuda que ha incrementado como consecuencia del aumento de la deuda pública, tanto externa como interna? Es muy buena la pregunta. A ver, yo separo el presupuesto general del Estado en dos cosas. En lo permanente, que básicamente los ingresos, como lo hemos dicho, son impuestos y los egresos son gastos, y lo no permanente. Trabajemos un ratito en el lado permanente de la ecuación, que es lo que tú me estás preguntando. Hay ahí varias fórmulas para incrementar el superávit, entre ellos la renegociación de la deuda. Esa fórmula radica, hay 4 posibilidades. O incremento ingresos y mantengo gastos, incrementarías el superávit, o dejo igual los ingresos y bajo gastos, o hago las dos cosas, incremento ingresos y bajo gastos, o la cuarta opción, que es la opción por la cual yo me inclino, que es bajo ingresos, pero bajo aún más gastos. ¿Y por qué digo que bajar ingresos y bajar aún más gastos? Porque en el momento que bajamos los ingresos, básicamente enfocándonos, por ejemplo, en bajar el anticipo del impuesto a la renta, básicamente enfocándonos en bajar un punto porcentual hasta eliminar en 5 años el impuesto a la salida de divisas, y básicamente en depurar una serie de impuestos que en su conjunto no supera 200 millones de dólares, eso bajaría los ingresos. Ahora, los gastos, ¿cómo los bajamos más? Ahí yo tengo determinado que hay 580 millones entre esas 3 cosas, anticipo, impuesto a la renta, impuesto a la salida de divisa y depuración de impuestos, habría una reducción de ingresos de 580 millones. ¿Cómo bajo aún más los gastos? Bueno, lo primero, recortaría el 10% del gasto corriente de cada uno de los ministerios, que eso lo puede hacer inmediatamente el presidente. Y lo segundo, la renegociación de los intereses de la deuda. Ahora, hay una paradoja en la gestión económica, básicamente por el hecho de que los mismos que manejaron durante la etapa final del correísmo el frente económico lo siguen haciendo en esta primera etapa del nuevo gobierno de Lenín Moreno. Bajo esa perspectiva, por ejemplo, se ha presentado el contrapunto, la controversia alrededor de la mesa puesta, pero resulta que los mismos responsables de que la mesa no estaba puesta siguen gestionando la parte económica. ¿Cómo mira usted esa contradicción? Roberto, yo lo veo de la siguiente manera. Yo creo que eso es un tema temporal y debe de ser temporal, porque primero, si el gobierno mismo está diciendo aquí no me han dejado la mesa puesta, es decir, hay causantes de ese daño de tener la situación económica a donde está. Y por otro lado, mantener, digamos, entre comillas, aparte de esos causantes dentro del gobierno, yo creo que es para efectos únicamente de esclarecer las cuentas. Cuando se reciben estas cuentas en donde, discúlpame, hay una ensalada, un champú de cuentas, es muy difícil separar y volver a ordenar. Pero los responsables del champú son los mismos que manejaban la economía hasta hace poco en el anterior gobierno. Ese es el punto. Ese es el punto, y por eso es que yo creo que eso debería ser momentáneo, con orden del presidente, decir, a ver, señores, ustedes que supieron qué hicieron aquí y que esto es una ensalada, yo quiero ver, ordénenme la casa, este es el momento de ordenar la casa, estos son los parámetros de ordenamiento que quiero como presidente o como gobierno, y una vez que culmine esa gestión tendrá que terminar el presidente, digamos, tomando alguna serie de Ahora, decisiones. en el tema político, uno de los temas que está por dilucidarse es el relacionado a la unidad del bloque parlamentario oficialista de Alianza País. Evidentemente hay muchas tensiones entre los radicales que estaban comprometidos con el anterior gobierno y los moderados que están mucho más dispuestos a apoyar los cambios que promueve el presidente Lenín Moreno, incluido este tema tan importante del diálogo nacional que va más allá del relacionamiento, la interlocución con los empresarios. ¿Qué es lo que se puede esperar de esto? Porque como que ahí hay una definición pendiente. Hay una definición pendiente y yo te diría que hay que separarla en dos cosas, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. Desde el punto de vista económico va a ser claro en la presentación del presupuesto, de la proforma del presupuesto general del Estado 2018, que se tienen que incluir los resultados de la negociación del Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Tienen que estar incluidos dentro de ese presupuesto general del Estado, porque eso sería, digamos, la culminación de la negociación, que se vean ya realmente plasmados esos resultados, y ahí vamos a ver
Con esos resultados, ¿cuál va a ser la votación o qué fricción va a haber por el bloque? Eso es el punto de vista económico. Desde el punto de vista político, la consulta popular yo creo que es el punto de inflexión. Es decir, en la consulta popular, que desafortunadamente la quieren politizar, la consulta popular es un tema única y exclusivamente de los ciudadanos, porque involucra democracia, involucra libertades y sobre todo, Roberto, que mucha gente no entiende, involucra derechos humanos. Pero el y ahí también vamos a sí. ver cómo va a ser la votación del bloque. Ya han habido, solo para terminar la idea, rupturas en la votación y ya más o menos hemos visto, ¿no?, cómo votaría parte de ese bloque y cómo votaría, digamos, la otra parte. Yo te puedo decir que a la larga muchos van a migrar, digamos, al leninismo más que mantenerse en el correísmo. ¿Cuántos votos tiene el leninismo versus el correísmo? Yo no lo podría estimar en este momento, pero yo calculo que puede estar esto en alrededor de los 74 asambleístas, podría estar esto más o menos en 25-30 con Lenin y la diferencia con Rafael Correa. El presidente de la Asamblea, José Serrano, se ha pronunciado, si se quiere sorpresivamente, a favor de incluir en la consulta temas como el anticipo al impuesto a la renta, la reforma a la ley de plusvalía. Digo sorpresivamente porque en realidad uno no pensaría que esos son temas para la consulta propiamente, y una de las lecturas que cabe es que no tendría la seguridad de tener los votos del bloque oficialista para apoyar las reformas correspondientes en caso que éstas sean parte del compromiso en el marco del Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Puede entender el tema de incluir en la consulta la derogatoria de la ley de plusvalía. Lo puede entender porque sabemos todos que esa ley de plusvalía se dio, digamos, de una manera rápida, de una manera atropellada, y se puso en vigencia y mucha gente dice eso salió del hígado más que salió del cerebro. Entonces, puedo entender que para evitar un conflicto dentro del bloque, en el sentido de que unos no quieran moverlo porque es un ícono de la revolución y otros digan no porque está haciendo un daño a la economía, se plasme esta pregunta dentro de la consulta popular. Pero de lo demás no cabe, porque lo demás se está negociando en el Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Es decir, hablar mañana de un ISD, de un anticipo de impuesto a la renta, de una depuración de la base tributaria, no cabe pues ese tema manejarlo a través de una consulta. Yo creo que la consulta hay que dejarla para temas fundamentales, por ejemplo, la libertad de comunicación, ¿no?, que ese es un tema de un derecho humano que tenemos, que es individual además, que no es colectivo, de podernos comunicar, y que no puede ser el Estado el que a través de la figura del servicio público sea dueño de la comunicación y generar esta coartada o esta mordaza previa. Y la reelección presidencial indefinida. La reelección presidencial, más allá de que aquí se quiere decir por un lado que lo que se intenta es que no regrese Correa y por el otro lado pelean y la quieren politizar, yo creo que eso es un enfoque completamente erróneo. Yo creo que el tema de la reelección indefinida y de la consulta popular, para tratar ese tema, es un tema de ratificar o rectificar las enmiendas constitucionales que nunca se las preguntaron al pueblo, claro, que se determinaron a través de una Corte Constitucional, sí, que hoy estamos viendo que tenía una inclinación política, que no era independiente. Entonces, una Corte Constitucional con una inclinación política que determine por el pueblo enmiendas constitucionales, creo que es la oportunidad del pueblo de decir ratifico o rectifico estas enmiendas. Y entonces es un derecho que tiene el pueblo que nadie puede decir que no lo tiene. ¿Qué esperar sobre el futuro de la designación de las autoridades de control? Porque seguramente este va a ser un tema clave de la consulta, referido a no solamente al futuro institucional del Consejo de Participación Ciudadana, sino pues al hecho mismo de que obviamente se requiere una suerte de interinazgo para resolver la situación de las actuales autoridades con miras a designar las nuevas, ¿no? Yo creo que el pueblo ecuatoriano en este momento ve la oportunidad de regresar a una democracia plena. Y una democracia plena involucra la separación de poderes del Estado. Involucra que las autoridades independientes sean realmente independientes y no estén viciadas, digamos, tanto por la metodología como por los actores que plasman esa metodología a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, yo creo que es muy importante que en la consulta se diga si se quieren mantener o no a estos personajes que deberían de ser completamente independientes de la función política, que le garanticen los derechos, sobre todo los derechos a la gente, que eso es muy importante. Y en base a eso, pues preguntar si se deberían de mantener o no, y si debería este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social seguir o no, y si es que sigue,
si es que debería tener los mismos procedimientos que hoy tiene para asignar, digamos, a las personas que deben asignar en las diferentes instituciones del Estado. Y si no sigue, los nombramientos volverían a la Asamblea Nacional tal como era antes, históricamente hablando. Podría ser eso, incluso podría ser en un interín, en un tiempo determinado, hasta conformar una nueva estructura con la cual la gente esté de acuerdo, que sobre todo asegura a la población que esos nombramientos van a ser completamente independientes de los partidos políticos de turno. Ahora, cuando se presentó la proforma presupuestaria 2017, también se presentó un plan plurianual respecto a previsiones del gasto público, y en particular algo que llamó la atención es referido a que el crecimiento económico que se proyecta para el cuatrienio es muy moderado, es decir, para llegar a un tope de 2.4% en 2021 con un promedio para estos 4 años de apenas 1.8%, que está al ritmo del crecimiento vegetativo de la población. Es decir, que desde el punto de vista práctico, nuestro crecimiento en los próximos 4 años sería nulo. ¿Cuál es su lectura sobre este señalamiento? Mi lectura es que si sigue el modelo económico actual, en donde el Estado sigue concentrando, por ejemplo, dentro del plan anual de inversiones, las inversiones per se, a través del gasto público o el gasto de infraestructura, vamos a tener ese crecimiento muy moderado, porque hay muchas consideraciones en cuanto de dónde provienen esos recursos para que el Estado siga siendo el que haga las grandes inversiones de infraestructura dentro del país. Y esos recursos vienen del petróleo, básicamente. Podríamos compensar con algo traspasando el superávit permanente a el déficit no permanente que tiene el país. En la parte no permanente, los ingresos básicamente son el petróleo y los gastos básicamente es el gasto de infraestructura, el gasto de la obra que tiene que hacer el gobierno. Si no hay ese ingreso por el tema petrolero, ya tenemos en contratos alrededor de 536 millones de barriles de petróleo comprometidos. Entonces, con una exportación de alrededor de 136 millones de barriles al año. Entonces, hay que entender, Roberto, que si no se cambia el modelo, va a ser muy difícil. ¿Dónde viene el cambio del modelo? Bueno, viene de los dos lados, viene en aumentar el ingreso petrolero y viene en quitarle al Estado el gasto de la infraestructura. Y ahí es donde juegan un papel importante o primordial las alianzas público-privadas. Si el modelo no va a las concesiones a través de alianzas público-privadas, tanto en los gobiernos autónomos descentralizados como del gobierno central, va a ser muy difícil superar ese crecimiento. La ley de alianzas público-privadas está creada, aprobada desde finales de 2015, si la memoria no me falla, pero hasta ahora, pues de una manera u otra han sido pocos relativamente los proyectos que han logrado instrumentarse por esa vía. La pregunta es, hacia futuro, ¿realmente esto puede tomar una dinámica mucho más activa con miras a compensar esa falta de capacidad de inversión que tiene el Estado dentro de las actuales circunstancias? Correcto, se necesitan varios parámetros. El primer parámetro es la confianza. La confianza se da con las gestiones o las acciones que lleve el gobierno ahora a cabo. Por ejemplo, cumplir a carta cabal los requerimientos de las negociaciones o los resultados de las negociaciones del Consejo Consultivo Productivo y Tributario es generar confianza. Esos resultados van a tener diferentes rutas, Roberto. Una es directamente la ejecución por parte del Poder Ejecutivo, del gobierno. La otra ruta es el cambio que tiene que haber en ciertas leyes para poder dinamizar la economía, que va a ser materia de discusión en el Poder Legislativo. Ya he conversado con algunos legisladores, tanto del bloque oficialista como de los diferentes bloques dentro de la Asamblea, que sería importante empaquetar en una sola ley reformas a varias leyes en materias económicas. Por ejemplo, el Código Orgánico Monetario y Financiero, que va a requerir reformas, como ya lo anunció el presidente, por el tema del dinero electrónico y la billetera electrónica. El tema del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, el tema justamente de la Ley del Mercado de Valores, el tema del Código de Ingenios, que va a ser sumamente importante para atraer inversión, respetando, por supuesto, la propiedad intelectual. Y la Ley de Alianza Público-Privada, te puedo mencionar esas 5 como prioritarias en ese momento. Si existe un paquete legal en donde se reformen varios artículos de cada una de estas leyes, y eso va enfocado a cumplir con el crecimiento económico que requiere el país para la generación de empleo, sobre todo pensemos en el ciudadano, la generación de empleo, si podemos cumplir con ese cambio legislativo para generar el empleo y dinamizar la economía y crecer la economía más allá del estado vegetativo que tú muy bien lo has mencionado, entonces va a ser sumamente importante tener una coordinación para que en ese proyecto de ley se cambien ciertos artículos de todas estas leyes y poder dinamizar así. Es la única fórmula que yo veo rápida, expedita, para poder tener un resultado concreto. Y parecería ser que en la Asamblea sí hay conciencia sobre la importancia de priorizar el tema económico, porque como nunca antes
uno escucha declaraciones, empezando por el propio presidente, de la importancia de atender como prioridad estos temas que usted está mencionando, ¿no? Reformas a leyes que tienen incidencia de carácter económico. Pero la pregunta siempre es, ¿y los tiempos? Los tiempos, muy bien. A ver, yo creo que el Consejo Consultivo Productivo y Tributario va a tener que dar sus resultados hasta finales de octubre. La proforma presupuestaria tiene que estar en la Asamblea 60 días antes de que empiece el año fiscal, es decir, tiene que estar máximo el 1 de noviembre, y ahí ya se va a tener claro cuáles son estas conclusiones del Consejo que pueden, digamos, ejecutarse directamente dentro del presupuesto general del Estado por función de gobierno, es decir, por el Poder Ejecutivo, y cuáles deberían de tener un cambio en la legislación. Ese cambio de legislación va a tener que ser prioritario, empaquetarlo en una ley que modifique las diferentes leyes y mandarlas con carácter económico urgente, para poder entonces tratar de empezar el próximo año o dentro del primer trimestre del año con un dinamismo económico que genere lo que queremos los ecuatorianos: empleo, empleo y más empleo. Ahí tiene que estar enfocada esta propuesta. Pero esto refleja una visión. La pregunta es la parte ideológica de la fracción del bloque oficialista que responde al correísmo, que sigue anclado en el discurso del socialismo del siglo XXI, del Estado benefactor, y bajo esos paradigmas ciertamente puede generarse un obstáculo para este avance. Es posible, Roberto, pero yo creo que hay que definir qué es lo que está pasando. En el momento que ese bloque dentro de Alianza País apoye al presidente y diga: vamos a viabilizar lo que el presidente está plasmando para poder tener, digamos, un dinamismo económico en la generación del empleo y poder fluir la economía dentro de su gobierno para los próximos 4 años, ese bloque va a estar unido a un bloque de oposición que ha reclamado esto por una década. Entonces, eso haría, digamos, la mayoría dentro de la Asamblea para poder entonces ejecutar esto. Yo creo que muy difícilmente, cuando estas propuestas son técnicas, están, digamos, sectorizadas inclusive con representantes de todos los sectores económicos a través de un proceso que ha tomado más de 2 meses de negociación, en donde hay actores de todo tipo de economía, de la economía popular y solidaria, de los artesanos, de los microempresarios, de los pequeños empresarios, de los medianos empresarios, de los grandes empresarios, es decir, de toda la gama empresarial del país. Muy difícilmente alguien va a poder tratar de actuar en contra para obstaculizar los resultados que se dé. Esta no es una propuesta de los gremios, esta no es una propuesta de los partidos políticos, esto es una propuesta de la ciudadanía. Entre tanto, hay suspicacias sobre el liderazgo de Lenín Moreno. Sus niveles de popularidad son altos, tiene ahí un importante capital político que es muy importante para la consulta. Pero por otra parte, como que se empieza a demorar decisiones, lo hablábamos hace un momento, la parte de la reconformación del gabinete ministerial para poner finalmente al frente de distintas áreas a gente que sea de la más total y absoluta confianza y que no estén comprometidos con el pasado. En esos términos, ¿cómo mira usted la situación? Bueno, yo, Roberto, la miro digamos, con unos ojos bastante objetivos, en el sentido que entiendo, políticamente hablando, de que este ha sido un gobierno sui generis, en el sentido de que el presidente no empieza su gobierno con un gabinete que él determina todos los actores dentro de este gabinete. Creo que han habido actores que él ha podido determinar, actores que los ha impuesto el propio partido y actores inclusive que han dependido de las alianzas que ha hecho el partido para poder consolidar los votos y poder tener el triunfo electoral. En ese sentido, creo yo que el presidente no ha tenido un gabinete con el cual le diga: estos son los actores completamente míos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la transición la ha hecho de manera inteligente para no generar un caos, pedir una crisis de gabinete, una renuncia a todos los ministros para él nombrar nuevos, podría generar algo de inestabilidad que no es buena para el país en estos momentos. Y en ese sentido yo creo que se irían, supongo se van a ver resultados a mediano plazo y a corto plazo, pero digamos puntuales, no en forma de una crisis de gabinete, sino una renovación puntual de 1 o 2 ministros cada cierto tiempo hasta poder consolidar un gabinete. Asambleísta, muchas gracias por estar con nosotros, estamos sobre el tiempo, despedimos este espacio de Cosa Pública, no sin antes agradecerles por su amable sintonía. La próxima semana estaremos de vuelta con ustedes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Cosa Pública,
Análisis de los temas políticos, económicos, de comercio exterior y empresariales de mayor actualidad. Con la conducción del ingeniero Roberto Aspiazu. Cosa Pública,